Hermanos, me es necesario hacer una breve introducción antes de ir de lleno a los versículos 19 al 21, porque nosotros hoy estamos enfrente de lo que Pablo llamaba inescrutables riquezas de Cristo. O sea, lo que nosotros no podemos comprender totalmente con nuestro intelecto, con nuestra mente humana, pero no por eso no podemos creerlo. No tiene que ver una cosa con la otra. Pablo saca a la luz el misterio oculto por siglos en Dios, creador de todas las cosas. Y él rogaba para que los creyentes fueran iluminados. Consecuentemente, entonces, nosotros debemos rogar al Señor para ser iluminados por Dios. Porque la iglesia, hermanos, debe saber, debe ser iluminada por el Señor para saber y no ignorar. La predicación de hoy lleva ese título: la iglesia debe saber. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió 13 epístolas de las 21 epístolas que contiene el Nuevo Testamento. Algunos eruditos bíblicos piensan que Hebreos también es de su autoría, pero no hay consenso en ello. También se piensa que puede haber una carta de Pablo que se extravió. En fin, de todas las epístolas del Nuevo Testamento, Pablo aporta con más del 60%. Pero con eso no quiero decir que es solo la cantidad. No es solo la cantidad de las cartas que escribió Pablo, sino también la profundidad teológica que contiene. Pablo, según algunos eruditos bíblicos, escribió la carta a los Efesios el año 62, durante su primer encarcelamiento en Roma. En ese momento también él escribió Colosenses, Filipenses y Filemón. 2 años después, durante su segundo encarcelamiento, sería Pablo sentenciado a muerte. La carta a los Efesios, hermanos, la escribe, al parecer, con la premura por entregar lo que el Señor le había revelado, sabiendo que su partida era inminente. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no puede más que comenzar alabando a Dios y a su Hijo Jesucristo por haberlo salvado y haberlo dejado en una posición de privilegio como Hijo de Dios, sabiendo él y sabiendo nosotros también que él había sido un perseguidor de la iglesia. Ahora Pablo anima a los hermanos de la iglesia en Éfeso y por consiguiente a todos los creyentes a lo largo de la historia. Nos anima a alabar a Dios y así comienza el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa podía decir Pablo? ¿Y qué podemos decir nosotros, pecadores salvos por Jesús, inmerecedores de su gracia? Sino, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos razones para alabar al Señor? Hay una alabanza que dice que tenemos 10.000 razones para alabar al Señor. Pablo nos da contundentes razones para que nosotros alabemos al Señor. Lo alabamos por todos sus beneficios espirituales. Versículo 3. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Alabamos al Señor por su elección inmerecida. Versículo 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Antes de nacer, el Señor nos había escogido. Y además hay que agregar que Él escogió a los que nadie hubiera escogido. Alabamos a Dios por su adopción amorosa. Versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos. Lo alabamos por su redención y perdón de nuestros pecados. Versículo 7. También lo alabamos porque en Cristo tuvimos herencia. Versículo 11. Alabamos también al Señor porque habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 13. Todo fue por medio de Jesucristo. Por medio de Él
por medio del amado. Y Dios hizo todo esto, hermanos, según el designio y consejo de su voluntad. Dios Padre nos escogió, Dios Hijo nos redime y Dios Espíritu Santo nos sella, dándonos garantía que nuestra herencia está segura en la gloria. Así es. Como podrán notar, hermanos, la obra de salvación es de Dios y Él lo hace para su gloria. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Pablo nos quiere dejar en claro que la gloria es del Señor. Amén. Por todo esto y mucho más, estamos llamados a alabar al Señor. Pablo continúa dando gracias por la obra que estaba haciendo el Señor en esta iglesia de los Efesios e intercede por ellos ante Dios. Dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fijémonos, hermanos, que Pablo no está pidiendo por cosas materiales, cosas temporales. Las añadiduras no eran prioridad para Pablo. Pablo en sus oraciones da gracias a Dios por todos sus hermanos, porque él sabe cuál fue el precio que el Señor pagó por todos ellos. Y Pablo quería que estos hermanos, que ya habían sido iluminados por el Espíritu de Dios al estar en Cristo, pudieran comprender muchas cosas que antes no entendían. Ahora Pablo quería que ellos recibieran de parte de Dios más luz, más sabiduría y entendimiento para que pudieran comprender el llamamiento y las extraordinarias riquezas que este llamamiento tiene. Comprendiendo esto, hermanos, Pablo sabe que la iglesia puede vivir a la altura del Dios que alabamos. Pablo sabía que la iglesia, que la vida de la iglesia debía contener el deseo inagotable de conocer a Dios. El anhelo de Pablo es que sus hermanos no ignoren o desconozcan las verdades reveladas por Dios para todos nosotros. Pablo sabe que la falta de conocimiento, hermanos, de quién es Dios, conduce a la destrucción. Ten por seguro que por no conocer la sabiduría de Dios, nuestros afectos y amor por las cosas de Dios fácilmente pueden ser cambiados por amor a este mundo. Ahora bien, conocer a Dios no significa que solo debemos acumular conocimiento teórico acerca de Dios, sino que ese conocimiento debemos aplicarlo a nuestras vidas cotidianas. Y eso, hermanos, es sinónimo de obedecer su palabra, porque Dios nos revela sus doctrinas y las verdades en las Sagradas Escrituras, no solo para que seamos más sabios e inteligentes, sino para que seamos más santos. Hermanos, en la misma medida en que crecemos en el conocimiento de Dios, se debe acrecentar nuestro amor por Él, nuestra devoción, nuestro celo por la palabra, nuestra adoración a Dios. Si eso a ti, hermano, no te ocurre, aunque adquieras mucho conocimiento, entonces, mucho conocimiento teórico, entonces en el mejor de los casos tú puedes ser una biblioteca caminante. Entonces nosotros de esa forma podemos saber mucho teóricamente de Dios, pero sin conocerle a Él. Por eso Pablo desea que los creyentes obtengan un conocimiento de Dios que nos gobierne, un conocimiento de Dios que nos lleve a comprender que no pertenecemos a este mundo, un conocimiento que nos lleve a entender que somos ciudadanos del cielo y que no existe privilegio más grande en este mundo que conocerle a Él y tenerle por Padre. Pablo pide que estos creyentes obtengan un entendimiento más pleno de los recursos que tienen en Cristo. Esto debido, hermanos, que nosotros podemos tener vidas muy mediocres espiritualmente hablando,
Y es porque ignoramos los recursos que tenemos a nuestro alcance ahora que nosotros somos salvos. Pablo no quería que estos hermanos fueran meros oidores de la palabra, porque te puedes pasar una vida escuchando y seguir siendo indiferente o inexperto. Toda la vida, niños en Cristo, haciendo pataletas por una u otra cosa. Niños en Cristo que no pueden consumir alimento sólido para avanzar a la madurez. Por eso Pablo pedía para ellos sabiduría, entendimiento, iluminación espiritual, para que sepan cuál es la esperanza a la que el Señor los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Habiendo dicho esto, hermanos, llegamos a los versículos en los cuales estaremos meditando esta tarde. Versículo 19 al 21, como dije al inicio. ¿Y cuál? La supereminente o extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, o conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. La que operó, o ese poder que obró en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo, o muy por encima de todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo quería que los hermanos de Éfeso y nosotros comprendamos la supereminente grandeza del poder de Dios a favor nuestro. Y Pablo usa este superlativo, supereminente. Es como que no encuentra otra palabra para describir el poder del Señor. Supereminente, eso nosotros podríamos expresarlo como extremadamente eminente o extremadamente distinguido, prominente, eminentísimo, magnífico, superior. Y para que nosotros tengamos una aproximación a la naturaleza de este poder, Pablo nos dice que este poder es el poder que operó en Cristo y lo resucitó de los muertos. Fijémonos, hermanos, que Pablo no está pidiendo que Dios les dé poder o más poder a sus hermanos. Pablo está rogando a Dios que les abra los ojos espirituales para que vean que ese poder ya es de ellos. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos está a favor de nosotros, pero aún más maravilloso, hermano, es que ese poder está en nosotros. Porque si estamos en Cristo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y ahora mora en nosotros. Somos morada del Espíritu de Dios porque le pertenecemos a Él. Y el sello del Espíritu Santo, hermano, no tiene fecha de expiración. Es una garantía divina. Por eso, aunque tropieces, hermano, la obra que Él comenzó en ti no se detendrá. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice lo siguiente, lo leímos en el devocional. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, escucha esto, habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en ustedes. Somos habitación del Espíritu de Dios. Hermanos, lo más extraordinario que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad es la resurrección de Jesús. No hay otro hecho más relevante que la resurrección de Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levanto, dijo el Señor. El único que ha vencido la muerte es Cristo. Nadie más lo ha logrado. Lázaro volvió a la vida, pero Lázaro volvió a morir. Cristo, hermanos. Cristo es el primero en vencer la muerte y levantarse desde la tumba con un cuerpo glorificado. Pablo ora a Dios para que nosotros entendamos la extraordinaria grandeza del poder de Dios para nosotros. Pablo quiere
que estos creyentes y nosotros comprendamos claramente la clase de poder que está disponible para los hijos de Dios. ¿Y qué ejemplo escogió, hermanos? ¿Qué ejemplo escogió Pablo? Escogió, por ejemplo, el poder de Dios manifestado en la creación, todas las cosas maravillosas que la creación tiene. Pablo podría haber citado el capítulo 38 del libro de Job, o haber citado el Génesis, porque Pablo acostumbraba a citar el Antiguo Testamento, pero no. Él nos habla de ese magnífico poder con la resurrección de Cristo. La resurrección, porque fue allí que Cristo venció la muerte, venció al pecado y venció al diablo. Porque fue allí que Cristo aseguró la resurrección de todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Era entonces el mejor ejemplo. Y ahora necesito inmediatamente hacerte una pregunta, hermano. ¿Eres testigo tú de ese poder en tu vida? Vuelvo a preguntar. ¿Eres testigo de ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos? ¿Eres testigo de ese poder en tu vida? Entre paréntesis, hermanos, el poder que habla Pablo no tiene nada que ver con lo que hacen los impostores de la fe. Nada que ver con la nueva moda, abrir portales. Nada que ver con prosperidad material. Que nunca vas a sufrir, que nunca vas a enfermar, que tienes poder para pactar o ponerle condiciones a Dios. O andar tirando de espaldas a la gente. Supuestamente con la unción de sus chaquetas. Patrañas, hermano. Patrañas. Pablo no está hablando de ese tipo de poder que hablan los impostores de la fe. Vuelvo, hermanos, a la pregunta inicial. ¿Eres testigo del poder de Dios en tu vida? Si no lo has notado, hermano, hermana, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos obró un gran milagro. Te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Ese poder, hermano, te hizo una nueva criatura, santa y sin mancha. Cambió tu corazón de piedra por un corazón de carne para que puedas ser sensible y latir para Dios, para ser un discípulo de Él y vivir de acuerdo a su palabra. Hermano, hermana, quiero ser más claro todavía. Tú y yo éramos unos cadáveres que Dios, con el mismo poder que resucitó a Cristo, a ti y a mí, nos resucitó a la vida. Ahora, hermano, eres hechura suya en Cristo Jesús. Y si has venido a la cruz en arrepentimiento y fe, tú has nacido de nuevo. Tú eres, hermano, la obra maestra de Dios. Es la supereminente grandeza de su poder que comenzó la obra en ti y la terminará. Es ese poder, hermano, que te mantiene unido a la vid, que es Cristo. Es ese poder que produce en ti tanto el querer como el hacer para que puedas cumplir con la voluntad del Señor. Es ese poder con el cual puedes servir al Señor en la iglesia. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 29. Él dice que trabaja esforzándose, pero escucha esto, según el poder de Dios que obra poderosamente en mí. Nuestra vida cristiana, nuestro servicio en la iglesia, depende del poder de Dios que permanece en nosotros por obra del Espíritu Santo. No somos ni tú ni yo. Es el poder de Dios dado por su Espíritu que nos ayuda para trabajar en la obra del Señor. Y aquí viene algo maravilloso, hermano. Pero ese poder, para la gloria de Dios, está contenido en un vaso de barro. Según 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9. Pablo dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria o supereminente grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, tú contienes ese poder.
pero no eres quien produce ese poder. Es el Señor, y solo el Señor que produce ese poder. Y mira la humildad de Pablo. Así se veía Pablo, un vaso de barro frágil, humilde, común, nada especial, reemplazable, prescindible. ¿Cómo te estás viendo tú, hermano? Pregúntate, ¿cómo te estás viendo tú? Pablo dice que a él se le concedió ser ministro del Evangelio. Eso lo dice en Efesios capítulo 3. Y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dios, hermanos, usa personas frágiles para que seamos testigos que la salvación es obra de su poder. La extraordinaria grandeza de su poder trasciende el vaso de barro. Y aquí cito al pastor John MacArthur, que ya está en la gloria con nuestro Señor. Él dice, la extraordinaria grandeza de su poder trasciende al vaso de barro, pero la debilidad del vaso de barro no debilita el mensaje del Evangelio, sino que esa debilidad es necesaria para que la predicación del Evangelio esté llena del poder de Dios. Fin de la cita. Ese poder, hermanos, permitirá proclamar, anunciar el Evangelio con denuedo y sabiduría. El Evangelio es poder. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio contiene poder. No lo producimos nosotros, pero tenemos el poder para proclamarlo. La palabra predicada y asistida por el Espíritu Santo le otorga al que la proclama, al que proclama el Evangelio, poder que proviene del Espíritu Santo, pero no proviene de quien lo proclama, porque nada proviene de nosotros, hermanos. Todo lo produce la supereminente grandeza del poder de Dios, porque la gloria le pertenece a Él. Y por eso esperamos nosotros en el poder de Dios manifestado por el Espíritu Santo para que haga la obra en los corazones de quienes escuchan la predicación del Evangelio. Pero además, hermano, escucha lo que puede hacer ese poder en ti. Pablo continúa, añade al versículo que yo dije anteriormente, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. La supereminente grandeza del poder de Dios nos entrega una paz sobrenatural que no se puede entender con la mente humana. Esa paz que el Señor nos da por medio de la supereminente grandeza de su poder es la que nos permite no angustiarnos, no desesperarnos, aunque estemos atribulados, aunque estemos en apuros. Pablo continúa y dice, derribados, pero no destruidos. Traigo a la memoria el Salmo 121, porque mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No podemos ser destruidos. Podremos caer, pero no vamos a ser destruidos. Pablo continúa y dice, perseguidos, pero no desamparados. No podemos quedar desamparados porque el Señor jamás se duerme. ¿Tienes registro, hermano, de cuántas veces le has dicho al Señor, soy tan débil que me cuesta mucho poder llevar adelante el propósito que tú tienes para mi vida? Hermano, pero lo que nosotros no debemos olvidar, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando tú estás débil, cuando tú te sientes incapaz, cuando te sientes inútil, quizá tu fe tambalea. Piensas que tus oraciones no son oídas. Bueno, muchas veces, por no decir todas las veces, hermano, los momentos más difíciles de nuestra vida son el taller del alfarero, que nos moldea como Él quiere. Lo que para ti parece una derrota, es Dios que te está preparando. Recuerda que Pablo escribió esta carta privada de libertad. No está en la comodidad de un escritorio escribiendo la carta a los Efesios. Deben haber sido difíciles días para Pablo.
Recuerda las palabras de nuestro Señor a Pablo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona cuando estás débil. Entonces, hermano, cuando tú te veas débil, cuando mires a tu alrededor y veas que todos brillan y tú te ves opaco o te ves inútil, ese es el momento, hermano, de doblar tus rodillas y orar al Señor. Es el momento de correr al Evangelio y llenarte de su poder. Es el momento de renovar tu mente con la sabiduría del cielo, contenida, hermanos, contenidas en este maravilloso libro, y comenzar a hablar su idioma celestial. Hermanos, Pablo había sido azotado, apedreado, padecido naufragios, estuvo en sinnúmero de peligros, incluso peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, hambre, sed y ayuno, dijo. Había padecido frío y desnudez, pero aún así, él no estaba preocupado de sí mismo. Su preocupación era la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y ahora Pablo está en prisión, escribiendo esta carta, una de las más sublimes de sus cartas, dando ánimo y consolando a sus hermanos, revelando profundas verdades teológicas. Eso, hermanos, solo lo puede hacer Cristo y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros y en nosotros. No hay otra explicación, hermano. Pablo perfectamente podría haberse rendido, pero no lo hizo, porque sabía en quién había creído. Estaba preso, pero no se avergonzaba, porque estaba seguro que el Señor era fiel. Pablo sabía que el Señor lo había escogido antes de la fundación del mundo. Sabía que Dios había pensado en él desde el principio. Lo había adoptado en amor, sin merecerlo. Su encuentro con Jesús camino a Damasco no había sido un accidente, no había sido una casualidad. Pablo sabía en quién confiaba, que era poderoso para guardarlo hasta el día del regreso del Señor. Hay un relato en el libro de Hechos. No te voy a decir el capítulo para que cuando tú llegues a tu casa esta noche lo busques. Escudriñes el libro de Hechos y lo busques. Pero hay un relato en el libro de Hechos. Pablo y Silas estuvieron presos. Antes habían sido azotados. Entonces imagínense el estado de sus cuerpos, sus espaldas laceradas. Y mientras estaban en la celda, atados a unos grilletes, oraban y cantaban alabanzas al Señor. Oraban y cantaban alabanzas al Señor. Esas oraciones, hermano, esas alabanzas llegaron al cielo. Llegaron al cielo y la gloria del Señor descendió a ese lugar y la tierra tembló. Fueron abiertas las celdas y rotas las cadenas. Hombres que fueron testigos de aquello se convirtieron. Eso, hermanos, es lo que hace la supereminente grandeza del poder de Dios a favor de sus hijos. Pero este relato no termina ahí. Termina diciendo que Pablo y Silas, cuando fueron dejados en libertad, ellos consolaban a sus hermanos. Solo la supereminente grandeza del poder de Dios, obrando en ti, puede hacer que en medio de tu sufrimiento puedas dar ánimo a otros. Que en medio de tu sufrimiento puedas consolar a otros. Que en medio de tu sufrimiento puedas guiar a otros. Eso solo lo puede hacer la supereminente grandeza del poder de Dios actuando en tu vida. Pablo, durante su vida como siervo del Señor, le escribe a Timoteo, la segunda carta. Dice: se acerca el tiempo de mi muerte. Cuando escribe esto, Pablo no está pensando, diciéndole a sus hermanos: mira, estoy tan viejito que me voy a acostar esta noche, me voy a quedar dormido y voy a morir. Cuando Pablo dice: se acerca el tiempo de mi muerte, él sabe que está sentenciado a muerte y que iba a morir de una manera trágica, en las manos de un verdugo. Y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará el día
de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Hermanos, esa fe, esa esperanza y ese consuelo mientras esperas la muerte, solo la puede hacer posible Cristo y la extraordinaria grandeza de su poder manifestada en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Hermanos, yo he expuesto todo esto para que no ignoremos y dimensionemos el poder de Dios operando a favor nuestro. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está a favor de nosotros y en nosotros. El poder que creó el universo está a favor nuestro. Por lo tanto, hermanos, no hay motivo alguno para vivir vidas espirituales mediocres. Vivir de este lado del sol, preocupados por cosas banales y temporales. Viviendo con miedo por todo lo que ocurre en este mundo. Si te asustan los tiempos que nos tocó vivir, es porque no estás entendiendo el poder de Dios a favor tuyo. Hermanos, el Señor hoy nos está llamando a comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Por qué razón? Porque Él manifiesta su poder por medio de la iglesia. Por eso Él quiere que nosotros sepamos y comprendamos qué significa en nosotros la supereminente grandeza de su poder. En el Antiguo Testamento, Él manifestaba su poder con el pueblo de Israel. Hoy lo hace por medio de la iglesia. Por eso nosotros, hermanos, debemos comprender nuestra posición en Cristo, para que la iglesia manifieste la gloria del Señor en medio de este mundo. Entonces seremos verdaderamente sal y luz. Pero si tú, hermano, teniendo tan extraordinaria herencia, siendo tan rico en bendiciones, vives tu vida como un pobre, nunca, hermano, vas a manifestar el poder con el cual Cristo ha bendecido tu vida. No estarás preparado, hermano, para dar batalla al enemigo. Recuerda que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, contra poderes de este mundo de tinieblas. Hermanos, ser sal y luz te traerá persecución. Eso no lo pongamos en duda. Si tú realmente eres sal y luz, vas a sufrir persecución. Ahora, si eso nos ocurre, no debemos temer. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solo resucitó a Jesús, también lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y señorío y poder y autoridad y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, en todo el universo, en todo lo creado, que vemos y que no podemos ver, no existe ninguna autoridad humana o angelical que no esté sometida al gobierno de Cristo. No existe. Sentarse a la diestra de Dios es un lugar de honor, sin comparación, que simboliza poder, autoridad divina. No se puede sentar cualquiera a la diestra de Dios Padre. Solo Jesús podía sentarse a su diestra en los lugares celestiales. Pablo aquí utiliza una terminología propia de la profecía mesiánica, Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, es decir, Dios Padre dijo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solo el Mesías puede sentarse a la diestra de Dios Padre. Cristo es el Mesías, el que llevó a cabo el plan de salvación. Cristo fue el Cordero, sin mancha, inmolado, digno de toda honra y gloria. Esta exaltación a la diestra del Padre sucedió cuando, tras completar la obra de salvación en la cruz del Calvario y resucitar, Jesús, como Dios hecho hombre, glorificado, vuelve a su lugar de honor y autoridad. Vuelve al lugar que le corresponde y que tenía antes de venir a este mundo y sufrir humillación. Pablo escribe a los Filipenses, su carta, el capítulo 2, versículo 9 al 11, dice:
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aunque muchos hoy, hermanos, ignoran y aún desprecian su honor y autoridad, algún día tendrán que doblar sus rodillas ante Él y confesar con sus lenguas que Jesús es el Señor. Tendrán que hacerlo. Cristo es la autoridad suprema sobre todo el universo. Los hombres y las mujeres pueden vivir, hermanos, en la mentira de que Jesús no es su Señor. Pueden vivir en esa mentira. Pero aunque no quieran, Jesús es el Señor. Los ateos, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, los judíos que niegan al Señor, todas las nacionalidades un día se arrodillarán ante Él, se postrarán de rodillas ante Cristo y tendrán que confesar que Jesús es el Señor, aunque sea momentos antes de ser arrojados al infierno. Ellos tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Hermanos, Jesús está muy por encima de buenos y malos, de ángeles de Dios y de ángeles caídos. Jesús está muy por encima de todos y cada uno de los más altos rangos jerárquicos que existen, han existido o existirán, muy por encima de toda autoridad, ya sea poderes terrenales o espirituales. Y Él tiene el derecho de actuar con toda autoridad sobre todo. El poder, el señorío y autoridad de nuestro Señor Jesucristo a favor de su iglesia, hermanos, no puede ser derrotado. Quiero ser enfático en esto. Jesús no tiene rival. Él, con su muerte y resurrección, derrotó para siempre al diablo y al infierno. Ahora preguntémonos, ¿es temporal esa posición de honor y autoridad de Cristo? ¿Puede cambiar en el futuro? Absolutamente no. Versículo 21 concluye, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa palabra que se utiliza aquí para siglo sería mejor traducida como época. Es decir, la época presente en la cual nosotros vivimos y la futura, o la venidera, que normalmente se utiliza en la Biblia para referirse al tiempo futuro en el que el Mesías vuelva a reinar con su pueblo por la eternidad. ¿Podría, hermanos, haber un lugar de mayor exaltación? Ningún lugar es de mayor exaltación que la diestra de Dios Padre. Hermanos, reflexionemos en esto. Nuestra esperanza bendita, nuestra confianza y convicción, nuestra victoria sobre el pecado y la muerte, radica en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Radica en aquel que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Nuestra fe está puesta en aquel que fue clavado en una cruz, murió y se levantó de la tumba, subió al cielo y estableció su indiscutible dominio sobre el universo. La muerte, hermanos, está derrotada. La cabeza de la serpiente fue aplastada. Nada puede prevalecer en contra de nuestro Señor Jesucristo. Nada puede resistir el poder de su evangelio. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el cielo Juan vio y escuchó que millares y millares de ángeles decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y que todo lo creado en el cielo y en la tierra decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Te pregunto, hermano, hermana. Soy bueno para hacer preguntas yo, cuando tengo que exponer la palabra. Esta verdad ha penetrado hasta lo más profundo de tu ser. Lo que hemos venido meditando.
Te pregunto esto, hermanos, porque el señorío de Cristo exige, esa es la palabra, exige que la iglesia viva en plena convicción de las verdades reveladas por su Santo Espíritu y obedezcamos su voz. Y ese es el punto. Obedezcamos su voz. Si no obedecemos, entonces no digamos que Cristo es nuestro Señor. No digamos eso, sino obedecemos lo que el Señor revela por medio de su Santo Espíritu en las Sagradas Escrituras. Después de escuchar acerca del poder de Dios en tu vida y de la exaltación de Cristo en los lugares celestiales, vuelvo a preguntar, hermano, ¿podemos seguir viviendo como personas que ignoran quiénes son? ¿O ignoran a quién le pertenecen? ¿O vivir ignorando las riquezas espirituales que se nos han concedido? ¿Podemos vivir así? Hermano, has grabado en tu mente y corazón que tú fuiste elegido, que tú fuiste amado, redimido, perdonado y sellado, marcado por el cielo, que esa es nuestra verdadera identidad. ¿Has grabado eso en tu mente y en tu corazón? Si lo has grabado en tu mente y en tu corazón, entonces tú puedes caminar en este mundo seguro, porque tú sabes a quién le pertenece, tú sabes quién es tu Señor. Hermano, hermana querida, ¿estás consciente que nuestra identidad ahora es en Cristo? Ya no somos más nosotros a solas. Hoy nuestra identidad es en Cristo. Y eso significa y demanda que ofrendemos nuestras vidas al Señor. Morir a nosotros mismos para que la extraordinaria grandeza de su poder se manifieste en nosotros. Ahora, respecto de la confianza en nuestro Dios, ¿en qué o quién confías? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En tus capacidades? O sea, en ti, en tu trabajo, en tu billetera, en tu buena salud, en otras personas, en tus posesiones. ¿O confías en Cristo a tal punto que si te toca enfrentar la muerte, tú sabes que le perteneces a aquel que gobierna el universo? Hermano, cuando te toca pasar por el valle de sombra, cuando llegan las enfermedades, la falta de recursos económicos, la soledad, la pérdida de alguien querido, la traición, la persecución y la burla porque eres cristiano, desesperas, te desanimas, te llenas de ansiedad, no ves salida, le das lugar a la incredulidad o a los reproches, al desaliento y a la culpa, y dices, las cosas salieron mal. Cuidado con las palabras que salen de tu boca, hermano, porque si piensas que salió todo mal, estás diciendo que nuestro Señor, quien está sentado a la diestra de Dios Padre y que gobierna el universo, se equivocó y que tú lo hubieras hecho mejor. ¿Te identificas con esto último que acabo de decir? ¿O por lo contrario, sabes y estás seguro de que Él creó todo con el poder de su palabra, que está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando el universo, que Él no te va a dejar ni te va a desamparar? ¿Te aferras, hermano, a la verdad del Evangelio? ¿Te aferras a Cristo y te llenas de poder de lo alto, renovando día tras día tu entendimiento para hablar el lenguaje del cielo? Hermano, lo que está aquí es lenguaje del cielo. Tenemos que aprender a hablarlo. Aquí está la mente de Cristo, el lenguaje del Señor. Solo de esa manera nosotros no le vamos a dar
lugar a la duda y a la incredulidad. Examinémonos, hermanos. El Señor te trajo hasta aquí para que vivas a la altura del Dios que tenemos y de los recursos con que contamos. No estamos aquí para entretenernos un día a la semana y seguir viviendo vidas sin pulso celestial. Mi amado hermano, tenemos poderosas razones para tener celo por la palabra y fervor para vivir el Evangelio. No hay ninguna razón para dejarnos seducir por el mundo y las pasiones que este mundo ofrece. No vayamos a ser como Demas, que fue compañero nada más y nada menos que de Pablo, pero había sido expuesto a esta sabiduría, pero terminó abandonando a Pablo y el Evangelio por amor a este mundo. Para Demas, lo que le ofreció Satanás en esta vida era mucho mejor que lo que Dios tiene para darnos ahora y en la eternidad. Hermanos, si hemos creído verdaderamente en Jesús, somos hijos de Dios, contamos con la supereminente grandeza de su poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Hasta que nosotros no sepamos y entendamos esto, que llevamos en nosotros el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, no vamos a poder manifestar ese poder. Ese poder es el que nos dará la paz en medio de las tormentas. Es ese poder que nos sustentará y nos permitirá sobrellevar cualquier situación que venga a nuestra vida, por muy difícil que sea. No hay depresión, no hay ansiedad, no hay soledad, no hay enfermedad que pueda levantarse o enfrentar el poder de Cristo en nosotros. Y lo más importante, ese poder permitirá proclamar el Evangelio, anunciar el Evangelio con denuedo y sabiduría. Hermanos, nosotros esperamos un avivamiento. Amén. 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 Ahora, ¿piensas que es algo así como que nos caiga un rayo poderoso del cielo? Hermanos, el poder. ¿Tienes tu Biblia en tus manos? El poder, hermano, lo tienes en tus manos. El poder está frente a tus ojos. Llénate de este idioma celestial escrito en estas sagradas páginas. Porque aquí, hermanos, está la mente de Cristo. Aviva tu vida sumergiéndote en la palabra. Haz uso de los medios de gracia y comprueba tú mismo cómo la supereminente grandeza del poder de Dios actúa en tu vida. Cuando ores, hermano, hazlo plenamente consciente que la grandeza del poder de Dios está a tu favor. Confía en su poder. Él continúa, hermanos, haciendo milagros. Dios continúa haciendo milagros. Clama, no te canses de clamar. Confía en Él que hará su buena, perfecta y agradable voluntad en tu vida. Hermano, hermana, hasta que no escuches un no del Señor, sigue clamando. Pablo clamó 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón, hasta que Dios le dijo que no. ¿Cómo le dijo que no? Le dijo que le bastaba su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero Moisés, frente al mar, no tenía salida. Pero la supereminente grandeza del poder de Dios le abrió camino seco para que cruzara. Hermanos, Dios hace como Él quiere. Hermanos, que nuestros ojos sean alumbrados y que el Señor nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dios nos conceda hoy y siempre de su gracia, y así podamos vivir el tiempo que nos resta en este peregrinaje con los ojos puestos en Jesús, quien ha sido exaltado hasta lo sumo y está a la diestra de Dios Padre, reinando sobre todo y todos e intercediendo por nosotros. Hermanos, todo esto que hemos estado meditando, comprender estas verdades, hermanos,
nos permite, como dice Romanos capítulo 5, verso 17. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, 17. Como dije, recapitulo, comprender lo que hemos hoy día, o lo que venimos escuchando semana tras semana, desde que partimos estudiando la carta de los Efesios. Si nosotros como iglesia logramos comprender estas inescrutables riquezas de Cristo, expuestas semana tras semana, este conocimiento, esa sabiduría, se va a transformar en ti, en la supereminente grandeza del poder de Dios gobernando tu vida. Y mira lo que va a ocurrir. Romanos capítulo 5, verso 17. Te va a permitir reinar en vida. Escucha eso, reinar en vida por medio de Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Qué contiene esa abundancia de la gracia? Contiene la supereminente grandeza del poder de Dios. Dice, y el don de la justicia. Hermanos, nosotros vamos a reinar con el Señor en la eternidad. Pero ese reinado comienza ahora. ¿Cómo comienza ese reinado? Creyendo y sabiendo lo que el Señor nos revela por medio de su palabra. Puedes reinar con el Evangelio sobre tu vieja naturaleza. Puedes reinar sobre el pecado que nos asedia. Sobre toda circunstancia en tu vida puedes reinar. Por lo tanto, si tú lees Efesios capítulo 1 y comprendes y valoras todos los misterios revelados, al descubrirlos y comprenderlos, no te queda más que decir como dijo Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que me acompañen en oración.